El humo blanco se había elevado, pero en el silencio expectante del Vaticano. El nombre que resonó desde el balcón de San Pedro no era el que las quinielas vaticanas predecían. León XIV, un rostro sereno, una humildad casi desarmante. ¿Quién era este hombre? Robert Francis Prevost, que se presentaba al mundo no con la pompa del poder, sino con la sencillez de un pastor. Desde ese día, ha sido llamado el Papa Inesperado, el reformador silencioso, el pastor de las periferias del alma. Pero más allá de los títulos y los saludos oficiales, se esconde una historia de fe forjada en el silencio, la prueba y el servicio a los olvidados. Hoy comenzamos un viaje para descubrir los 15 secretos que definen al hombre detrás del solio pontificio. Esas historias que no ocupan titulares, pero que revelan el corazón de su misión. En esta primera entrega, desvelaremos 2 momentos que marcaron a fuego su camino hacia la silla de Pedro. Primer secreto, la injusticia que forjó una misión. Nuestra primera parada nos lleva a un aeropuerto en Perú. Imaginemos la escena: un joven agustino estadounidense de 21 años. Robert Francis Prevost llega al país. Su equipaje es escaso: una mochila, una cruz de madera y un español rudimentario. Su corazón, sin embargo, rebosaba de celo misionero. Pero lo que debía ser una bienvenida se transformó en una pesadilla burocrática. Fue retenido bajo sospecha de usurpación de identidad. Un estafador internacional tenía un nombre casi idéntico al suyo. Durante horas, fue interrogado, acusado de crímenes que apenas comprendía en un idioma que no dominaba. Pasó 2 días enteros en una sala de espera, sin abogado, sin contacto con sus superiores, sintiendo el peso de la impotencia. Pensé que mi vocación había terminado antes de comenzar. Escribiría años después en una carta privada. Fue un obispo peruano quien, con documentos de la Orden de San Agustín, logró aclarar el malentendido y liberarlo. Pero esa experiencia lo transformó. Ya como sacerdote, compartía la historia no como una anécdota, sino como una lección vital. Fui juzgado por mi apariencia, no por mi ser. Por eso, mi deber es mirar siempre al otro más allá de las etiquetas. Este episodio, que mantuvo en privado por temor a dramatizar su vida, fortaleció para siempre su empatía con los migrantes, los refugiados y todos aquellos juzgados injustamente. Aquella pesadilla en Lima no fue un final, sino el verdadero comienzo de su misión pastoral: ser la voz de los sin voz. Segundo secreto, el idioma del corazón. Poco después, en las tierras rurales de Piura, el joven Robert notó algo que lo inquietaba. Sus homilías en español, aunque preparadas con esmero, no tocaban el alma de muchos de sus fieles. Las miradas estaban vacías, las respuestas eran automáticas. Descubrió que el idioma del corazón de los ancianos y líderes comunitarios no era el español, sino el quechua. Movido por un profundo deseo de comunión, tomó una decisión radical: aprendería quechua. No lo hizo por obligación, sino por amor, y lo hizo en secreto. Se sentó a los pies de los sabios del pueblo, escuchó a las abuelas en el mercado, memorizó cantos y refranes. En poco más de 1 año, ya podía conversar y rezar en la lengua ancestral. Pero no se detuvo. Durante 3 años más, un maestro indígena le enseñó los matices espirituales y poéticos del idioma. El día que celebró la misa enteramente en quechua en la comunidad de Huarmaca, la emoción fue tan grande que muchos rompieron en lágrimas. Era un acto de respeto inédito. Empezaron a llamarlo el padre de 2 lenguas, o, con un cariño profundo, Taita Gringo. Años más tarde, ya como obispo, financió de su propio bolsillo una imprenta para traducir textos catequéticos y, bajo seudónimo, escribió reflexiones espirituales en quechua. Hoy, en su biblioteca privada en el Vaticano, aún conserva uno de esos libros. Robert Prevost aprendió que el verdadero pastor no impone, sino que acompaña, que para liderar, primero hay que aprender a hablar el idioma del pueblo, tanto literal como simbólicamente. Estos 2 primeros datos nos revelan un rostro de León XIV que pocos conocen.
el del extranjero que sintió la injusticia en carne propia y el del pastor que se despojó de su propia lengua para abrazar la de los más humildes. La conversación apenas comienza. En la siguiente entrega, descubriremos cómo la amistad con un sacerdote místico cambió su visión del mundo y su conexión secreta con uno de los gigantes espirituales de nuestro tiempo, Henry Nouwen. En nuestra primera parte, conocimos al joven misionero que casi fue deportado y que aprendió quechua por amor. Ahora, nos adentraremos aún más en el alma de León XIV, porque detrás de su apariencia serena y su talante de administrador, se esconde una profundidad espiritual forjada por el dolor y la contemplación. Tercer secreto, el discípulo silencioso de Henry Nouwen. Henry Nouwen, el sacerdote holandés autor de obras como El regreso del hijo pródigo. Es uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX. Lo que casi nadie sabe es que, en la década de los 80, un joven fraile agustino llamado Robert Francis Prevost fue uno de sus discípulos más discretos. Tras sus primeros años en América Latina, Prevost regresó a Chicago para continuar sus estudios. Allí, en un retiro espiritual, la enseñanza de Nouwen sobre la vulnerabilidad, el dolor y el amor incondicional de Dios lo desarmó por completo. Así comenzó una relación de mentoría que duraría años. Nouwen vio en él algo especial. En una carta, escribió: Robert no es un líder ruidoso. Es como el agua que fluye bajo el hielo, invisible pero constante. Tiene la capacidad de escuchar el dolor ajeno sin la prisa de querer solucionarlo. Eso es raro y sagrado. Prevost se sumergió en la espiritualidad de Nouwen, no solo a través de sus libros, sino acompañándolo a hospitales y comunidades marginadas. De él aprendió una lección que marcaría todo su ministerio. No puedes guiar a otros hacia la luz si tú mismo no te has sentado en la oscuridad con ellos. Esta visión, contraria a un liderazgo clerical basado en la distancia, la hizo suya. Por eso, como obispo, prefería los abrazos a los protocolos. Hoy, como papa, una copia desgastada de un libro de Nouwen descansa en su habitación, y las huellas de su pensamiento sobre la ternura y el servicio marcan sus escritos. El mundo no supo de esta conexión hasta después de su elección, cuando se descubrió que el Papa silencioso fue formado por un gigante de la mística moderna. Cuarto secreto, la vocación nacida de la tragedia. La vocación sacerdotal de León XIV no nació de una inspiración piadosa en la infancia. Nació del estruendo de la violencia. Corría el año 1972, y Chicago era una ciudad herida por el crimen y las tensiones raciales. Un Robert Prevost de apenas 17 años estaba en una cafetería con un amigo. De repente, un grupo armado irrumpió en el local. En medio del caos, una bala alcanzó a su amigo, de 18 años, quien murió en sus brazos. Esa imagen y el silencio brutal que siguió al ataque lo sumieron en una profunda crisis existencial. ¿Dónde estaba Dios en medio de tanto dolor sin sentido? Fue su madre quien lo llevó a un retiro juvenil. Allí, por primera vez, sintió que su dolor podía tener una respuesta, no intelectual, sino espiritual. En un testimonio privado, confesó: la violencia me quitó un amigo, pero me entregó una pregunta que solo Dios podía responder. A partir de ahí, su vida cambió. Empezó a leer a San Agustín, a asistir a misa a diario, hasta que, en la soledad de una capilla, dijo su primer sí a Dios. Esta herida nunca se cerró, se transformó en la piedra angular de su espiritualidad. Como sacerdote en Perú, pidió por las víctimas de la violencia, pero también por los victimarios, afirmando: el perdón no es justificar el mal, es negarse a ser arrastrado por su odio. Su empatía con las víctimas de la guerra, su firmeza contra la pena de muerte y su cercanía con los jóvenes heridos no son posturas políticas, son cicatrices hechas misión. El Papa León XIV no es solo un teólogo, es un hombre marcado por la muerte, sanado por la contemplación y guiado por el misterio del perdón. Un líder que sabe que para predicar, primero hay que haber llorado. ¿Qué piensas de este lado desconocido de su vida? ¿Crees que el dolor personal hace a un líder más humano?
En la próxima parte, revelaremos cómo salvó a un convento de la extinción en secreto y por qué rechazó 2 veces ser arzobispo. Hemos descubierto a un papa formado por un místico y cuya vocación nació de la tragedia. Ahora, exploraremos 2 gestos que revelan su humildad radical y su concepto del poder como servicio, no como privilegio. Quinto secreto, el rescate silencioso de un convento en África. En 1998, como prior general de la Orden de San Agustín, Robert Prevost tenía autoridad sobre miles de religiosos. Un día, recibió una carta desesperada desde Uganda. Una pequeña comunidad de monjas de clausura agustinas estaba al borde de la disolución por falta de recursos y apoyo. En lugar de delegar el problema, tomó una decisión inusual. Viajó en secreto a Uganda, sin anuncios ni títulos. Se presentó como un simple fraile. Convivió con las hermanas, rezó con ellas y escuchó sus miedos. Vio no un problema administrativo, sino un oasis de fe viva que brotaba del abandono. De regreso a Roma, conmovido, no redactó un informe. En silencio, comenzó a contactar a benefactores, fundaciones y otras comunidades religiosas. Lo hizo personalmente, sin usar su nombre ni su cargo. En menos de 6 meses, no solo reunió los fondos para salvar el convento, sino para transformarlo en un centro de formación para jóvenes religiosas de todo el continente. También coordinó el envío de 2 hermanas españolas como apoyo, sin que nadie supiera que él estaba detrás de todo. Años después, cuando esas monjas supieron que aquel fraile de mirada tranquila era el nuevo Papa León XIV, muchas lloraron. Nunca nos trató como un problema, sino como a hijas, confesó una de ellas. Aquel gesto, realizado en el más absoluto secreto, fue quizás su primer acto pontificio, mucho antes de vestir de blanco. Sexto secreto, el rechazo al poder por amor a la misión. En la Iglesia Católica, la carrera eclesiástica suele ser un camino de ascenso. Robert Prevost rompió esa lógica 2 veces. En 2005, la Santa Sede le ofreció ser arzobispo auxiliar en una importante diócesis de Estados Unidos. Un puesto de gran visibilidad y poder. Lo rechazó. En una carta, escribió: «Siento que todavía debo vivir el Evangelio en contextos donde el poder no define el servicio». El nombramiento sería una bendición, pero también una tentación. 3 años después, le ofrecieron una arquidiócesis en América Latina. De nuevo, dijo que no. En su oración, había discernido que su lugar seguía estando en la periferia, en Chulucanas, Perú, donde su vocación misionera había comenzado. La autoridad no me la da el título, me la da el pueblo cuando camina conmigo, dijo a sus hermanos sacerdotes. Solo en 2014, por petición directa del Papa Francisco, aceptó ser obispo de Chiclayo, Perú, pero lo hizo entendiendo el cargo no como un ascenso, sino como una mayor responsabilidad para servir a los pobres. Mantuvo su vida sencilla, viajaba sin escolta, comía en comedores populares y, durante la pandemia, vendió mobiliario episcopal para comprar oxígeno para los hospitales. Su resistencia a los honores fue clave para que el Papa Francisco viera en él a su futuro sucesor. Porque para Robert Prevost, los títulos son una cruz si no se viven desde el amor. Prefirió ser un simple servidor del Evangelio antes que un príncipe de la Iglesia. Un hombre que no buscó cargos, sino misiones, que prefirió la profundidad a la visibilidad. El que, según el Evangelio, quiso ser grande, se hizo servidor de todos. ¿Te imaginabas a un papa rechazando ser arzobispo? En la próxima entrega, nos adentraremos en su devoción oculta por los mártires de nuestro tiempo y su pasión por el silencio monástico. Hemos visto a un papa que prefiere el servicio al poder. Ahora, nos sumergiremos en 2 dimensiones íntimas de su espiritualidad que explican la profundidad de su pontificado, su vínculo con los mártires y su amor por el silencio. Séptimo secreto, el vínculo oculto con los mártires del Perú. Para entender el alma de León XIV, hay que viajar a los Andes peruanos. Durante su tiempo como obispo en Chiclayo, desarrolló una devoción silenciosa por los mártires contemporáneos de América Latina.
especialmente por los beatos de Chimbote, 2 sacerdotes polacos y un sacerdote italiano asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1991. Más allá de su muerte trágica, lo que conmovió a Prevost fue su entrega serena, su martirio sin odio. En privado, solía decir que no murieron con miedo, sino con el rostro vuelto hacia Cristo. En 2015, durante su beatificación, ofreció una reflexión que sorprendió a todos: el futuro de la Iglesia no está en las estrategias, sino en la sangre silenciosa de los que mueren con fe. Aunque no participó directamente en su canonización, fue uno de los primeros en proponer que estos mártires modernos fueran reconocidos como pilares de la fe para el nuevo milenio. Testigos cercanos cuentan que, sin cámaras ni prensa, visitaba las parroquias donde sirvieron y pasaba horas en oración silenciosa ante sus reliquias, pidiendo sabiduría y fortaleza. Quizás ya presentía el peso de la cruz que un día llevaría. Esta conexión con quienes dieron la vida por la fe explica su insistencia, hoy como Papa, en honrar a los mártires de nuestro tiempo, a aquellos que, sin figurar en los libros, han moldeado su corazón de pastor. Octavo secreto: su pasión por el silencio monástico. Aunque se le percibe como un hombre intelectual y metódico, la pasión más profunda de León XIV es el silencio. No se trata de un simple gusto, sino de un compromiso vital. Durante más de 2 décadas, cada año, se retiraba al menos una semana a un monasterio perdido en las montañas. En absoluto silencio, sin anuncios, sin acompañantes, en lugares desconocidos para el turismo religioso. Un fraile trapense que compartió con él una de esas jornadas contó que el entonces obispo apenas hablaba. Comía con sencillez y pasaba horas postrado ante el Santísimo Sacramento, leyendo a San Juan de la Cruz. En una carta privada, Prevost escribió: en el silencio, Dios habla no como un trueno, sino como una respiración leve que, si no se atiende, desaparece. Prefiero perderme en ese susurro antes que en los aplausos del mundo. Esta pasión por el silencio marca hoy su pontificado. A diferencia de papas más mediáticos, busca recuperar un modelo más interior. Sus homilías son breves y densas. Ha pedido restaurar los momentos de silencio sagrado en la liturgia. En un mundo saturado de ruido, el Papa responde con silencio. En una era de redes sociales, él propone la contemplación. Como dijo una vez en Lima, a veces, lo más profético que un cristiano puede hacer no es hablar, sino callar, rezar y esperar. Su cercanía a los mártires y su amor por el silencio no son solo rasgos personales. Son las claves de un liderazgo que busca transformar la Iglesia desde la profundidad del alma. En la siguiente parte, descubriremos su rol como pacificador en conflictos internos de la Iglesia y su lucha silenciosa pero firme contra el clericalismo. Ya conocemos su alma contemplativa y su corazón de mártir. Ahora, veremos cómo esa espiritualidad se traduce en acción, como mediador en los conflictos de la Iglesia y como un firme opositor del clericalismo. Noveno secreto: el pacificador silencioso. Pocos conocen el papel de Robert Prevost como mediador y sanador de comunidades religiosas. Como prefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada, su misión era intervenir en órdenes con divisiones internas, crisis o abusos. Y no fue un simple administrador, fue un verdadero pacificador. Uno de sus logros más significativos fue su intervención en una orden internacional al borde de la fractura por tensiones entre conservadores y reformistas. Sin comunicados de prensa ni discursos públicos, Prevost trabajó en silencio, con una escucha paciente y una firme voluntad de reconciliación. Reunió a las partes, construyó puentes de diálogo y ayudó a reescribir sus estatutos con un enfoque pastoral renovado. Su formación en psicología le permitió ver no solo la letra del reglamento, sino el alma humana detrás del conflicto. En conventos femeninos que sufrían abusos de autoridad, envió visitas canónicas con la orden de sanar, no de castigar. Para él, la autoridad eclesial no es una herramienta de control, sino una responsabilidad para proteger la dignidad y la vocación de cada persona consagrada.
Esta faceta de pacificador silencioso revela por qué su elección como papa ha sido recibida por tantas congregaciones como un signo de esperanza para una iglesia más humana y reconciliada. 10º secreto: su lucha firme contra el clericalismo. Robert Prevost nunca ha usado la palabra clericalismo como un eslogan político, pero su vida entera ha sido una lucha contra él. Fue un claro opositor al modelo de iglesia donde el sacerdote es una élite separada y superior al pueblo de Dios. Como obispo en Chiclayo, caminaba solo por las calles. Conversaba con la gente y entraba en las casas más humildes sin protocolos. Rechazaba los tratamientos especiales y las vestimentas pomposas. Creía que el sacerdocio no es un poder, sino un servicio. Cuando unos seminaristas propusieron eliminar gestos de reverencia exagerados, como besarle el anillo, apoyó la idea discretamente. Su mensaje era claro: no era un príncipe, sino un hermano mayor. Al llegar a Roma, llevó esa misma sensibilidad al corazón de la burocracia vaticana. Promovió un lenguaje menos jerárquico y más sinodal, hablando de corresponsabilidad en lugar de autoridad vertical. Se opuso internamente a la promoción de sacerdotes que, aunque brillantes, mostraban actitudes autoritarias. No hacía campañas, pero expresaba su parecer con firmeza. Hoy, como Papa León XIV, ese espíritu sigue intacto, aunque viste de blanco y lleva el anillo del pescador. Sus gestos son sobrios. Ha recortado formalidades y busca recuperar la sencillez en el culto. En una reunión privada, dijo a los nuevos obispos una frase que resuena en el Vaticano: sean padres, no jefes, y sobre todo, no se crean más santos que su pueblo. Su oposición al clericalismo es paciente, coherente y radicalmente evangélica. ¿Crees que este estilo más cercano puede renovar la Iglesia? En la próxima entrega, exploraremos dos de sus secretos más impactantes: su intervención en un caso de exorcismo y el libro que escribió y que el Vaticano nunca publicó. Hemos visto al pacificador y al opositor del clericalismo. Ahora, nos adentramos en los territorios más profundos y desafiantes de su ministerio: la lucha contra el mal y la denuncia profética. 11º secreto: su intervención en un caso de exorcismo. Esta es una historia susurrada en los pasillos de las misiones. En 2014, antes de ser papa, Robert Prevost fue llamado de urgencia a la República Democrática del Congo. Una joven, hija de un catequista, mostraba signos alarmantes que la comunidad interpretaba como una posesión demoníaca. Los sacerdotes locales habían agotado sus recursos espirituales. Prevost viajó sin insignias episcopales, como un simple misionero. Durante 3 días, participó en las oraciones, leyendo pasajes del Evangelio según San Marcos. Capítulo 5. Sobre la liberación del endemoniado Geraseno. Los testigos relatan que su serenidad contrastaba con la angustia del ambiente. Su insistencia fue clave: el exorcismo debía centrarse en el amor de Cristo, no en el miedo al demonio. Al tercer día, la joven se calmó y, al despertar, pidió la Eucaristía. Nunca más mostró signos de perturbación. Esta experiencia, nunca publicada oficialmente, marcó su visión espiritual. Para León XIV, el mal no es solo personal. Su lucha se enfoca hoy en el mal estructural: la corrupción, el abuso, el odio. Entendió que el verdadero exorcismo de la Iglesia ocurre cuando una comunidad se libera de sus propias sombras. 12º secreto: el libro que el Vaticano no publicó. Entre 2011 y 2013, siendo obispo en Perú, Robert Prevost escribió un manuscrito titulado provisionalmente La sombra en el templo. Era una profunda reflexión teológica y pastoral sobre los males internos de la Iglesia, la cultura del silencio ante los abusos, la corrupción financiera y el clericalismo. En 2013, envió el borrador al Vaticano para su aprobación, pero el texto nunca recibió el permiso para ser publicado. La Congregación para la Doctrina de la Fe sugirió reformular los capítulos donde afirmaba que la jerarquía, cuando se vuelve un fin en sí misma, se convierte en ídolo y no en instrumento de gracia. El manuscrito fue archivado. Hoy, como Papa,
Muchos se preguntan si las reformas silenciosas que impulsa, auditorías al Banco Vaticano, reorganización de diócesis, acceso a archivos de denuncias, no son la puesta en práctica de aquel libro prohibido. Un pasaje filtrado dice: no temamos a la verdad, por dolorosa que sea. El templo no se derrumba cuando se limpia, sino cuando se niega a ser purificado. El hecho de que obedeciera en silencio, sin rebelarse, y esperara, habla de una humildad estratégica. No necesitaba gritar. Ahora, desde la cátedra de Pedro, puede actuar. Como dijo en una homilía, no todos los gritos de justicia se escuchan con la voz. Algunos se escriben en silencio y esperan el momento justo para florecer. Un papa que ha descendido a las zonas más oscuras. No para condenar, sino para sanar. Un líder con un pasado silencioso, pero con un futuro que se anuncia sonoro. En la recta final de nuestro viaje, descubriremos su misión secreta con cristianos perseguidos y la decisión más radical que tomó al ser elegido papa. Estamos llegando al final de nuestro viaje por el corazón de León XIV. Los últimos secretos revelan al pastor que arriesga su vida por sus ovejas y al líder que renuncia a los símbolos del poder para abrazar la cruz del servicio. 13º secreto, su misión secreta con los cristianos perseguidos. Antes de ser papa, Robert Prevost realizó una misión pastoral encubierta en una región de Asia donde los cristianos eran sistemáticamente perseguidos. Fue un viaje no oficial, sin cámaras ni protocolos. Se reunió con comunidades que vivían su fe en la clandestinidad. Celebró la Santa Misa en sótanos. Oró con sacerdotes amenazados de muerte y les llevó medicinas, Biblias y cartas de aliento. En una de esas cartas, de su puño y letra, escribió: no estáis solos. El cuerpo de Cristo sufre con vosotros. Una familia que logró escapar de la persecución conservó esa nota como un tesoro. Este episodio nunca figuró en ningún informe oficial. Para él, fue un simple acto de amor pastoral, para quienes lo vivieron. Fue la visita de un pastor dispuesto a oler a oveja, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. 14º secreto, el poder espiritual del silencio diario. En una época de ruido constante, León XIV es un hombre de silencio. Pero no es solo un hábito, es una disciplina espiritual. Lo que pocos saben es que, cada día, sin excepción, dedica una hora al silencio absoluto. Sin palabras, sin lecturas, sin música, solo él y Dios. Es una hora donde no hablo, no pido, no planifico, solo estoy, solo escucho. Confesó una vez. Adoptó esta práctica a los 21 años. Inspirado por un monje cartujo que le dijo: el alma se revela en lo que callas, no en lo que dices. Nunca ha abandonado ese espacio, ni como obispo, ni como prefecto, ni ahora como papa. Sus colaboradores más cercanos creen que de esa hora de silencio brota su prudencia, su serenidad y su capacidad para tomar decisiones difíciles. Mientras el mundo se apresura a juzgar, él comienza cada jornada escuchando la voz de Dios en el silencio. 15º secreto, su decisión más radical: rechazar los privilegios papales. Al ser elegido papa, su primera orden interna sorprendió a los ceremonieros del Vaticano. Fue simple y radical: eliminen todo lo que me separe del pueblo. Rechazó los símbolos de poder y distinción. No quiso una nueva tiara papal. Pidió que el anillo del pescador fuera de un diseño simple. Exigió que el trono usado en las audiencias fuera reemplazado por una silla sencilla, igual a la de los demás cardenales. Y rompió con una tradición de siglos, en lugar de dar la bendición desde lo alto del Palacio Apostólico. Eligió bajar a la plaza de San Pedro para caminar entre la gente, tocar, abrazar y hablar cara a cara. Cuando le preguntaron por qué rechazaba una tradición tan arraigada, su respuesta definió su pontificado: no fui elegido para ser elevado. Fui elegido para arrodillarme con los que sufren. Al final de este viaje, emerge el retrato de un papa inesperado, pero profundamente necesario. No es el teólogo académico como Benedicto XVI, ni el gigante mediático como Juan Pablo II.
ni el reformador carismático como Francisco. Es algo distinto. Es el pastor que encontró su vocación en la tragedia, que aprendió a escuchar en una lengua ancestral y que prefirió el servicio en las periferias al poder en los palacios. Es el líder que no impone, sino que acompaña, que no busca cambiar la doctrina a gritos, sino transformar la Iglesia caminando con ella desde abajo, desde la herida, desde el silencio. Quizás por eso es el papa más radical de la historia moderna. No por lo que dice, sino por cómo vive. En un tiempo donde tantos líderes buscan el poder, él eligió despojarse de todo para servir, escuchar y sanar. Y ahora, la conversación continúa contigo. ¿Crees que su pontificado marca un punto de inflexión? ¿Qué secreto te ha tocado más el corazón? Comparte tu reflexión, porque en la Iglesia de hoy, cada voz cuenta. Tu testimonio es parte de esta revolución silenciosa que, con cada gesto de León XIV, se hace más sonora.